Bueno muchachos, buenos días. Sean bienvenidos una vez más a una de sus clases virtuales de la unidad educativa El futuro del mañana. Bueno, ya este es un formato al cual nos venimos acostumbrando, nos venimos adaptando poco a poco y eso es algo muy positivo puesto que los cambios, como ya sabrán, siempre son buenos y siempre que tengamos la oportunidad de abrirnos a un nuevo panorama y a una forma de aprendizaje, siempre esto va a ser muy positivo y muy valioso para todos nosotros, ¿no? Entonces, el día de hoy escogí un formato un poco cómodo para mí que son las diapositivas. Las diapositivas que ya se consideran hoy en día un clásico contemporáneo. Ya pues en la época en la que yo estaba en el colegio no existían o no se utilizaban regularmente, pero hoy en día ya es un recurso, una herramienta pedagógica bastante constituida, me parece muy certera, muy eficaz y muy de mucho provecho para, para las temáticas que nosotros generalmente abordamos, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando en materia, la última vez veníamos hablando de lo que era la inclusión social, la discriminación y los prejuicios sociales que existen en torno a los estereotipos, ¿verdad? El día de hoy, para dar continuidad a su plan de estudios, vamos a hablar de la diversidad sexual y cómo encaja todo este tema de los estereotipos sociales en este marco conceptual que engloba todo el tema que conlleva la diversidad sexual, ¿no? Para comenzar, debemos tener claridad respecto a dos conceptos muy importantes. Por un lado, tenemos el concepto de sexo y por el otro tenemos el concepto de género. Cuando hablamos de sexo y de género, hablamos de dos elementos que aunque generalmente se relacionan, aunque generalmente van muy de la mano, son completamente distintos. Hay una diferencia fundamental en estos dos elementos que ustedes ya sabrán muy bien. Por un lado, cuando hablamos de sexo, hablamos de toda la composición biológica que determinan cuál es mi rol en la actividad sexual y reproductiva, ¿verdad? Hablamos de todos esos componentes biológicos, de todos esos componentes cromosomáticos que determinan cuál va a ser mi rol en la actividad sexual y reproductiva, ¿cierto? Elementos con los cuales nacemos y me dan ciertas características fisionómicas particulares. Por el otro lado, tenemos el concepto de género. El género hace referencia a toda la construcción social que hay en torno a un segmento de la población determinada, en este caso hombres y mujeres, ¿cierto? Todas las creencias, todas las costumbres que hay en torno a hombres y mujeres en una sociedad. Esto no hace referencia a una connotación biológica, no es algo con lo que nacemos, simplemente es la construcción social y cultural que se realiza en torno a hombres y a mujeres. Ahora, la pregunta es, ¿esa construcción es algo estático? ¿Algo que no se modifica y que se mantiene igual siempre? De eso la respuesta ya la veremos más adelante. Pero les adelanto que no es así. Es una construcción que va cambiando, que se va diversificando en función al punto histórico en el cual nos encontremos y a el lugar y a la cultura en la cual nos estemos desenvolviendo en ese momento, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es, cuando nosotros hablamos de un género y de la forma en la cual yo me identifico con un género, ¿de qué hablamos con exactitud? ¿De qué manera yo puedo expresar con qué género me estoy identificando? Bueno, aquí ya tenemos otros dos elementos muy importantes que son las expresiones de género y los roles de género. Cuando hablamos de expresiones y de roles de género, hablamos de dos constructos sociales que de la misma forma, aunque van de la mano, son completamente diferentes. Por un lado tenemos las expresiones de género, que son todo ese conjunto de características con las cuales se relaciona o se le atribuyen a un sexo determinado, ¿no? Vamos a volver a esta diapositiva un segundo y vamos a tener claridad respecto a algo que pasamos por alto. Cuando hablamos de sexo, hablamos de una forma de discriminar a hombres y mujeres que aplicamos también en
naturaleza y en diferentes especies del reino animal, que ustedes ya habrán escuchado en algún momento, que son machos y hembras, ¿cierto que sí? Por el otro lado, cuando hablamos de género, hablamos de dos construcciones sociales que se hacen en torno a hombres y mujeres que denominamos masculino y femenino, ¿cierto? Son dos tipologías distintas para diferenciar a hombres y mujeres que nos permiten identificar si estamos hablando de una condición biológica, en este caso del sexo, o de una condición cultural, en este caso del género, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expresiones y roles que me permiten identificarme con un género determinado? Que me permitan identificarme con el sexo masculino o con el sexo femenino. Para esto debemos tener en cuenta qué son las expresiones y qué son los roles de género. Las expresiones son todas las características relacionadas con una persona, todo lo que incluya la apariencia, la forma de hablar, gestos, ademanes, toda esta serie de características que nosotros generalmente relacionamos o con el sexo masculino o con el sexo femenino, ¿cierto que sí? Por el otro lado, tenemos los roles de género, a los cuales nos referimos cuando hablamos de todas las actividades, de todos los oficios que normalmente se relacionan con un hombre o con una mujer, ¿cierto? Son formas de expresar con qué género me estoy identificando a través de mis características, mi forma de hablar, mi forma de vestir, ¿cierto? Mi forma de comportarme y a través de las actividades y de los oficios que yo hago regularmente, ¿cierto? Son formas de expresar con qué género me estoy identificando, pero pilas, por ningún motivo es algo determinante. Bajo ningún motivo quiere decir que esto defina con qué género yo me estoy identificando. Tengamos en cuenta que hay muchas actividades, muchos oficios que se le atribuyen únicamente a los hombres y otros que se le atribuyen únicamente a las mujeres. Ahí comenzamos a involucrar el concepto de estereotipo social. Más sin embargo, esto no significa que por el hecho de que un hombre realice una actividad o un oficio que generalmente se le atribuye a una mujer, ese se sienta identificado con el género femenino, ni viceversa, ¿cierto? Tenemos muchos estereotipos en cuanto a cuáles son las actividades que socialmente puede emplear o puede llevar a cabo, puede ejecutar una mujer, ¿cierto? Pero lo cierto, chicos, es que las mujeres pueden llevar a cabo las mismas actividades que los hombres sin que esto influya en su orientación o con cuál género se sienten identificadas, ¿no? Tengamos esto muy presente y muy claro porque esto hace parte de algo de lo cual vamos a hablar más adelante, que es la transformación cultural. Bueno, además de los roles sociales que nosotros realizamos, que nosotros llevamos a cabo, también existen las expresiones de género, como ya les venía mencionando. Todo este conjunto de características que incluye nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar y los ademanes que yo ejecuto o que llevo a cabo. Pero tengamos en cuenta, muchachos, que esto también corresponde y se transforma dependiendo del punto histórico, del contexto histórico y del contexto cultural en el cual yo me encuentre ubicado. Eso nunca es estático, esto cambia conforme pasan los años y conforme voy introduciéndome en diferentes culturas aquí de las que existen en el planeta Tierra, ¿no? Para esto tenemos un ejemplo que es este. Yo les puse aquí una fotico de esta adorable criatura que se llama Fran. Franklin Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos de América. Efectivamente, esta es la imagen de un hombre, bueno, pues cuando era niño, ¿cierto que sí? ¿Qué es lo curioso de esa imagen? Esta imagen fue tomada en el año, ya les indico exactamente el año porque no les quiero dar un dato erróneo. En el año 1884, chicos, estamos hablando del siglo XIX, finales de ese siglo, en el cual
pese a que no estamos hablando de un contexto histórico demasiado lejano, sí vemos unas diferencias drásticas respecto a la forma en la cual se ejercía la expresión de género en esos ayeres, ¿no? En esos entonces. Vemos que para los niños no se les obligaba a utilizar ciertas prendas particulares para definir a qué género pertenecían, sino simplemente vestían de manera igual tanto a niños como a niñas para expresar ciertos rasgos propios de la naturaleza de un niño en su condición como ser humano, que es como la inocencia, como la vulnerabilidad, razón por la cual se vestían de la misma forma, ¿cierto? Por otro lado, si bien tenemos un referente de cómo cambian esas costumbres dependiendo del punto histórico, también tenemos otro referente que nos muestra cómo cambian esas costumbres dependiendo del punto cultural y del lugar en el que nos encontremos. Ese referente claramente es algo que ustedes conocen muy bien, que es, por ejemplo, la falda escocesa, ¿no? Un elemento que ciertamente en nuestra cultura relacionamos y asociamos mucho con el género femenino, pero que ciertamente hace parte de la moda. Hacen parte de la moda masculina en esta parte del mundo. Bueno, si de pronto sienten que hago como un corte un poquito abrupto, es porque debo pausar, tomar un poco de agua y continuar porque es necesario. Es necesario para la realización de este tipo de videos y de material audiovisual, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de cómo se transforma la concepción que nosotros tenemos de un género correspondientemente al género, perdón, al contexto histórico y al contexto cultural en el cual nosotros estemos involucrados? Es importante porque a veces las expresiones y los roles de género se convierten en rígidas pautas a seguir que impiden o limitan las posibilidades, ganas, deseos o sentimientos de las personas para expresarse o hacer cosas que generalmente son consideradas para un género determinado. Es importante que nosotros aprendamos a contrarrestar este tipo de prejuicios que nos impiden expresarnos adecuadamente y que nos impiden hacer cosas que nos apasionan, incluso para las cuales podemos llegar a ser muy buenos, por el simple hecho de que socialmente se considera una actividad que corresponde al género opuesto o a un género con el cual no nos sentimos identificados, ¿no? Vamos a ver una serie de prejuicios que generalmente se tienen y que se han visto contrarrestados precisamente durante estos días de distanciamiento preventivo en nuestras diferentes familias, ¿no? Los hombres no lloran. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será cierto o no? Ahorita al final de la presentación, creo que les voy a dejar la indicación para que ingresemos a un foro. Ahí en la plataforma me parece una actividad chévere, adecuada, para que dialoguemos un poco respecto a eso, ¿no? Y para que también expresen su opinión respecto al tema. Los hombres no lloran. Bueno, es un prejuicio que tenemos. Ciertamente es falso, ¿verdad? Sabemos que es sano que tanto mujeres como hombres expresen sus sentimientos y no los repriman. Siempre es sano expresar lo que estamos sintiendo y lo que tenemos en nuestro interior. Las mujeres son sensibles y delicadas. Los hombres, en cambio, son bruscos y duros. ¿Qué tal esto? Sabemos que también hay mujeres que no son para nada delicadas, que tienen un carácter y un temperamento bastante fuerte y que en cambio pues hay hombres que pese a lo que muchos piensan pueden ser también muy sensibles y muy nobles también. Ellas son mejores y más aptas para las tareas domésticas. A ver qué tal está. ¿Será que por ahí en el grupo no hay algún muchacho que sea bueno de pronto también para la cocina, tenga dotes culinarios? Seguramente sí. Los hombres solo piensan en el placer del sexo y las mujeres en el sexo como vía para ser madres.
Listo. Aquí hay algo muy interesante y es que realmente la concepción que tenemos frente a la sexualidad hoy día no varía tanto entre hombres y mujeres como nosotros pensamos, ¿no? Eso es un mito que vamos a entrar a discutir a mayor profundidad en próximas clases, ¿no? Dice, las mujeres son menos activas sexualmente que los hombres. Bueno, eso igual que el punto anterior también lo vamos a entrar a discutir más adelante en próximas clases, pero cabe aclarar que son mitos, son estereotipos sociales que nosotros realizamos en torno a cada género, pero que ciertamente distan mucho de la realidad. La mujer es la encargada de velar por la salud de la familia y llevar a los chicos o a las chicas al médico, ¿cierto? Otro mito que dista mucho de la realidad, puesto que un padre también puede ser comprometido con la salud de sus hijos y con diferentes tareas que se relacionan con su bienestar. El varón es quien debe comprar los preservativos, ¿cierto que sí? Otro mito que dista mucho de la realidad, muchachos y chicas, es importante que tanto hombres como mujeres se hagan responsables de su cuerpo y de su sexualidad. Y el último, el hombre es más valiente si se aguanta algunos dolores sin ir al médico. Bueno, otro mito, muchachos, lo cierto es que tanto hombres como mujeres debemos ser responsables de nuestra salud. Si llegamos a presentar algún tipo de malestar o contraindicación médica, debemos acudir a un centro médico para que atienda nuestra necesidad, más en estos tiempos de propagación de esa pandemia que estamos atravesando, ¿no? Es muy importante esto, muchachos. Para finalizar, esta frase que les dejo, de nosotros depende el cambio y la transformación social, muchachos. Entonces, de nosotros depende transformar toda esta serie de pensamientos, de ideas, de concepciones que tenemos frente a los géneros y frente a las actividades que podemos realizar como hombres y como mujeres. ¿Listo? De nosotros depende el cambio y la transformación social, muchachos. Entonces, con esto damos finalizada esta clase. En la plataforma les voy a dar las indicaciones de la próxima actividad, muchachos. Bueno, entonces que estén muy bien. Muchas bendiciones para sus hogares y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.